Julio 21, Job 1, versión nueva, versión internacional. Prólogo. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Primera prueba de Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job 2, nueva versión internacional Castilla. Segunda prueba de Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aún tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla.
Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Los tres amigos de Job. Tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suat y Zofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo, y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a gritos, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían que su sufrimiento era muy grande. Job 3. Palabra de Dios para todos. Entonces Job maldijo el día en que nació. Él dijo: que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo es un niño se elimine completamente, que haya tinieblas ese día, que Dios en las alturas no pregunte por él, y que la luz del día no le resplandezca, que la sombra de la muerte lo reclame como suyo, que nubes oscuras lo cubran, que la oscuridad se apodere de él, que la oscuridad arrebate esa noche, que esa fecha no aparezca en ese mes ni en ese año, que esa noche sea desolada y carezca de alegría, que la maldigan los que maldicen el día y los expertos en despertar a Leviatán, que no brillen las estrellas de esa mañana, que esa noche espere ansiosa la llegada de la luz, pero que no haya luz, que le caigan todas las maldiciones a esa noche, porque no cerró el vientre de mi mamá y no ocultó de mis ojos el desastre. ¿Por qué no morí yo en el vientre o al salir de él? ¿Por qué hubo rodillas para recibirme y pechos para amamantarme? Si mi madre no me hubiera dado a luz, estaría durmiendo ahora, sin ser molestado, descansando. Estaría con los reyes y los sabios de la tierra que construyeron las pirámides, o estaría con funcionarios reales que poseían oro y llenaron sus tumbas con plata. ¿O por qué no me enterraron como un aborto, o como a los niños que nunca ven la luz? Allí los malvados dejan de causar problemas. Allí descansarán los que quedaron sin fuerzas. Los cautivos descansan porque ya no oyen más la voz del capataz. Allí están el hombre sencillo y el gran personaje, y el esclavo se libra de su mano. Amo. ¿Por qué ve la luz el desdichado? ¿Y se le da vida a quienes llevan una amarga existencia? ¿Por qué se les da vida a los que esperan con ansia la muerte, a los que la buscan más que un tesoro escondido? ¿Por qué darles vida a aquellos que se llenarían de alegría si descendieran a la fosa? ¿Por qué darles vida a un hombre que ve cerrado su camino y a quien Dios tiene acorralado? Suspiros me vienen en lugar de alimento, mis lamentos fluyen como el agua. Lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí sino ansiedad. Primera de Corintios 14, versión La Biblia de las Américas. Superioridad del don de profecía. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de la revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Salmos 37, versión Nueva Traducción Viviente. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos, para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre, pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre. Pero los justos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Proverbios 21, versión Nueva Versión Internacional. La codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad.